Y hoy nos acompaña, porque tres son pocos, nos acompaña Rebeca Fleitas, legisladora, diputada por la Ciudad de Buenos Aires, depende cómo uno use el término, comunicadora social, hace poco especializada en comunicación convergente y locutora nacional. Hizo la tarea, sí. Sí. Estudió. Arrancamos con la invitada en la mesa, es raro, pero bueno, había que empezar así. Bueno. No sé si es el primer programa o no. No. Vos no estudiaste entonces. Es nuestro tercer programa. No estudié. Es la tercera, es la vencida. ¿Sabés pará. Yo voy a decir por qué. Porque cuando Agustina me dice, vamos a empezar el primer programa con vos. Nunca me dijo que arrancaron. Es verdad. Íbamos a arrancar con ella. Al principio sí. Punto a mi favor. Ese arranque fue hace como 2 meses y no sucedió. Entonces, bueno. Sí. Arrancamos hace 3 semanas. Bueno, Rebeca, ¿hace cuánto que estás metida en la política? Y ya con este año sería el 4º año, porque milité en un partido que estuvieron ustedes también, y de ahí se produjo el cambio, ¿no? De tener que pasar la barrera y meterme en la política. Creo que es totalmente diferente la militancia en un partido, claro, de salir a la calle, tener que, digamos, ejercer un rol político un poco más serio. ¿Antes a qué te dedicabas de la política? No, la política nunca me interesó. O sea, cuando me mudo a Capital Federal, sí, empecé a ver obviamente la decadencia en la que íbamos con el gobierno anterior y dije, bueno, tengo que meterme a hacer algo. Había visto un espacio nuevo, los referentes que hablaban en los medios de comunicación, y ahí empecé, digamos, a chocarme un poco con lo que eran las ciudades de la libertad, empezar a investigar, y di con un partido que recién se estaba creando, no lo nombremos. ¿Se puede nombrar? O sea, tu incentivo por meterte fue los referentes que aparecían en la tele o en redes sociales y te llamó la idea por eso, digamos. Sí, básicamente lo que proponían y el análisis y la visión que tenían de Argentina. ¿Se puede saber cuál es el primer referente que te llamó la atención? Mira, los primeros dos, no le voy a dar el primer lugar a ninguno porque no sé, digamos, en el tiempo cuál fue el primero, pero los primeros fueron Javier Milei y José Luis Espert. Mirá. Los primeros que empecé a escuchar, que creo que fue la mayoría, los escuchó a ellos por primera vez. ¿Pero vos empezaste a buscar algo y te encontraste con ellos? ¿O a partir de verlos de manera pública empezaste a buscar dónde militar? Lo vi en una entrevista, creo que a Javier, y ahí empecé a buscar a ver de quién era Javier Milei, después quién era Espert, y empecé a buscar, viste, de lo que hablaban. Vi que ambos nombraban el Partido Libertario, empecé a buscar un poco a ver qué era, y ahí me encontré, digamos, con un espacio político distinto y decido sumarme a militar. Yo me sumo en diciembre del 2018 y ya en enero del año siguiente arranqué, digamos, a ayudar en la parte de comunicaciones. O sea, llegaste por una aplicación política, digamos, del liberalismo, ¿no? Digamos, de una cuestión teórica de, no sé, familia liberal. No, llegué por la parte más mediática, que creo que la mayoría llegó por ahí, y mediático. Después... Claro, y después empezamos a volcar en la literatura, todos los autores. Y previo a eso, ¿tus ideas, tenías algunas preferencias? ¿Tenías idea de algo de política? No milité nunca, entonces nunca me llamó la atención algún espacio político. Sí, lamentablemente, como en toda universidad pública, porque yo me formé en una universidad pública, siempre están preponderando las ideas del socialismo, y los autores que te enseñan son todos socialistas. O sea que básicamente ese era el acercamiento político que yo tenía, ¿no? De Latinoamérica Unida, todos autores socialistas hablando de la importancia de la unidad de los hermanos en Latinoamérica, de luchar contra el capitalismo. Eso te enseñan en las universidades. Pero digo, si bien estuve mucho tiempo metido en eso y no tuve la facilidad de salirme rápido de esa ideología que te meten en la universidad, sí pude hacer el cambio una vez que terminé la universidad. Cuando salí, vi que era totalmente diferente a lo que te enseñan en la facultad. Entonces creo que ahí también está la importancia de empezar a tener una educación un poco más abarcativa, que hoy en la universidad pública no está presente. Y menos adoctrinante también, digamos. Exactamente. Es lo que produce que nada más veas una idea a un lado de la biblioteca y no puedas leer todo para darte cuenta qué ideología perteneces. Y un poco eso ahí iba a preguntarte. Una vez que conociste a los mediáticos por la televisión, a Milei, a Espert, ¿de qué lado del liberalismo vos te definís, digamos? O sea, ¿qué empezaste a leer? ¿Qué te identificas más? Y el liberalismo clásico, digo, creo que es el primero de los libros que uno empieza a leer. Igual, el primer libro que leí fue Hacia una nueva libertad. Todavía no lo terminé, pero sí, empecé a meterme con ese libro.
Y después, bueno, empecé a buscar otros autores para no encerrarme únicamente en Rothbard. Empecé a ver lo que planteaba Hayek. Hace poco me metí con Ayn Rand también, que si bien era una autora que se la nombraba mucho desde el objetivismo, nunca había tenido la oportunidad de sentarme a leerla y estudiarla. Y lo pude hacer después de que participamos en el Ayn Rand Con, que trajeron, digo, referentes de distintos lugares a hablar justamente sobre la teoría del objetivismo. Y ahí, bueno, me empezaron a recomendar de que lea y empiece a comparar lo que plantea Hayek, lo que plantea Rothbard y aparte lo que plantea Ayn Rand, como que iba a encontrar un contrapunto que eran totalmente diferentes. El liberalismo clásico con una presencia de Estado como considerada ética y después totalmente la eliminación del Estado. ¿Y ahí vos qué opinas de esos dos extremos? Sí, Extremos dentro del liberalismo en realidad, ¿no? Porque están yo todos... no creo en la eliminación total del Estado porque estamos en Argentina y es imposible aplicar. Hay cosas que plantea Rothbard en la teoría que práctica. Yo creo, claro, que no teoría... se podrían llevar a la práctica por el país en donde vivimos. Digo, yo trato de aplicar la teoría de las ideas de la libertad a la política y la realidad en la cual vivo. Entonces, tratando de minimizar el Estado, pero teniendo en cuenta que eliminarlo hoy en día es prácticamente imposible. Exactamente, para mí el Estado tiene que estar en la mínima expresión y a eso es lo que apunto. Claro. Yo creo que decir que el Estado ya no tiene que existir es totalmente utópico porque no se podría llevar a lo concreto en Argentina, lamentablemente. Bueno, en ese sentido de cómo involucrarse desde la política, cómo poder involucrarse desde distintas áreas y aspectos. Vos, por un lado, en las últimas elecciones, fuiste por la legislatura, fuiste para ser legisladora. ¿Cómo fue ese proceso interno para poder llegar ahí, para poder... ¿Qué pasó por tu cabeza, digamos, también, para decir, bueno, a ver, por el lado parlamentario voy a llevar este tipo de discusión? Porque no es un asiento ejecutivo, tiene otras características. Mira, el tema de cómo yo llego a la legislatura es bastante particular porque el año pasado yo no estaba interesada en meterme en ninguna candidatura. Me había convocado Javier a trabajar en su campaña en el mes de febrero y ahí arranqué, digo, apenas inició el año. Y en un momento dado, no recuerdo el mes, Javier me plantea la posibilidad de ser candidata en la lista, de ir en la lista de diputados nacionales, a lo cual yo le dije que no. Y Javier, literalmente, hablamos del tema un mes y me dice, no, pero yo te voy a ayudar en el camino, ¿viste? Yo le dije no, porque siento que es una responsabilidad demasiado grande y meterme ya en el barro de lo político de golpe me parecía que era demasiada responsabilidad y no estaba lista para asumirla. Después, obviamente, llegó otra vez el tema de armar las listas, pero para los legisladores. Y en el partido que estábamos no había candidatos, muy poca gente se quería candidatear y el mayor problema que tienen todos los espacios políticos es que no tienen mujeres. Entonces, con el equipo de la gente que estaba en comunicaciones en el partido conmigo, me empezaron a plantear la posibilidad de ser candidata. Yo les dije que no me interesaba, digo, quería trabajar en la parte de la campaña y aparte estaba justo estudiando también la especialización en comunicación convergente, locución y quería, digo, que termine la campaña y dedicarme ya en la parte privada a poder trabajar de locución profesionalmente. Claro. Y bueno, me llevó la instancia que también lo charlé con mis padres, con mi pareja y todos me dijeron, es tu oportunidad, se te está presentando, aprovechala. Y de hecho fue una charla que tuve con mucha gente que fueron los que me convencieron a que me postulara, porque realmente no estaba en mis planes. Después, obviamente, quedo primera en la lista de legisladores, en la interna que se hace en el partido, y entonces ese fue el primer lugar que tuvo que ir a pelear el partido en la lista, que fue el 4º lugar. Y así es como yo quedo. Pero ya estando en la lista tampoco asumí como que fuese una posibilidad de que yo entrara. Digo, a Javier le daban el porcentaje del 7% de los votos. Sí, al principio sí. Entonces, digo, no lo asumí yo hasta que llegó el resultado de las PASO y sacó el 13. Hasta las PASO vos creías que no entrabas. Claro, yo no lo tenía internalizado porque dije, bueno, nos dan el 7, no vamos a pasar el 7, con eso creo que entraba Javier y raspando por ahí el segundo legislador y digo... Pero la noche justo de las PASO fue cuando ahí cayó todo en la realidad. ¿Y cómo lo tomaste? Eso. ¿Contenta o dijiste o se te abrió Porque un trabajaste abismo? la campaña pensando en que iba a ser una testimonial o trabajaste pensando en voy a entrar y puede hacer que entre? Yo trabajé en la campaña sin pensar en la candidatura. O sea, la candidatura Claro. para mí no era una prioridad porque yo estaba casi segura de que era el 7 que tiraban las encuestas, Sí. que no íbamos a entrar. Y literalmente el día
de las PASO en el búnker, o sea, mi quijada estaba por el piso cuando escucho los resultados. Pues me dicen, entraste con eso, entraste. Yo estaba, ¿what? O sea, no, y me costó un poco caer. Sí, no, fue así. Porque realmente yo estuve todo el proceso de la campaña trabajando para la campaña y no pensando en que iba a ser candidata o que iba a ocupar una banca. Después cayó todo el balde de agua fría. Te pregunto porque conocí un caso de alguien que se sumó a una lista nomás para poner nombre, terminó entrando a diputado y entró en crisis, porque su vida cambiaba completamente. No, yo no es que entré en crisis, sí me sorprendió y bueno, fue algo que lo fue internalizando un poco y yo dije, bueno, pero pará, hay que cuidar los votos en las generales, sí, porque podía ser también que nos robaran votos y de pronto cambiara el panorama. Y hasta después de las generales no lo asumí tan definitivamente. Y después sí fue un proceso que tuve que ir internalizando de el trabajo que iba a tener que hacer. Incluso el primer día que llegó a la legislatura fui yo a recibir el despacho, que era el despacho de un diputado de la izquierda o diputada de la izquierda, de Zamora. Ahí está. Y obviamente me encontré con todo ese panorama de carteles de Santiago Maldonado, todas, viste, cosas que con las cuales nosotros no congeniamos. Y hasta ahí decía, ¿qué voy a hacer? Porque yo fui sola, todavía no tenía pensado un equipo para que me acompañara. Sí estaba Roberto Campos, que hoy me está acompañando, que es mi secretario parlamentario, que él siempre ha estado desde el principio conmigo. Y de ahí era, ¿qué hacemos? O sea, ¿cómo armamos el equipo? ¿Qué vamos a necesitar? ¿Cómo funciona la legislatura? Y fue ir aprendiendo en el proceso de cómo se maneja todo. O sea, fuimos aprendiendo día a día. Y una vez que entraste ahí al Estado, ¿vos crees que tuviste que ceder algo de tu ideología política? ¿Algo de entrar a ser funcionaria pública colisionó con algo de tu ideología, de tus valores, de tu ética, por decirlo de alguna manera? No en la legislatura, sí en lo personal con el Partido Libertario, con el cual obviamente la mayoría ya sabe, rompimos relaciones, justamente porque tuvimos ese choque ideológico en el cual yo me planteé y dije, yo me sumé al partido porque defendía ciertas ideas, principios, que vos entras a la página de ellos, estaban las bases y principios, base de acción política, todo, y estaban yendo en contra de todo eso. Yo decía, no, el Estado tiene que ser chico, si nosotros venimos, tenemos que dar el ejemplo que vamos a empezar a reducir el Estado. Y fue justamente la pelea esa que tuvimos porque me pidieron todos los contratos, me habían designado a todo el personal del despacho, yo no podía elegir ni al parlamentario, ni al secretario administrativo, a nadie. De hecho me quisieron hacer firmar una carta de renuncia por anticipación, me escribieron la carta donde yo asumía, la responsabilidad de poner a todas las personas que yo designaba en el cargo. O sea, lo habían redactado a nombre mío, ponían yo, Rebeca Fleitas, diputada electa, documento, me comprometo a contratar a todos las personas designadas por el partido, y si yo quería cambiar a alguien del despacho tenía que someterlo a votación por un comité de 4 miembros que ellos iban a evaluar si yo podía cambiar a alguien o no. O sea, era totalmente una locura. Agrandar el Estado siendo el Partido Libertario. Digamos. Exactamente. Y o sea, eso lo hacía un espacio que se dice libertario, digamos. Sí, y esa fue nuestra pelea. Que de hecho, son tan burdos en esto, y perdón que ya hable de estas cosas, pero ya hace un año, y ya hay cosas que hay que decirlas, porque lamentablemente mucha gente del partido piensa que yo me fui, que traicioné al partido, cuando en realidad no es así, y hay gente que piensa que yo estoy, pero es gente nueva, viste, que no conoce de esta interna. Son tan burdos que me dieron todo por escrito, yo tengo todos los documentos por escrito de todo lo que ellos me pedían. O sea, su deseo de ser casta. Y básicamente, y esa fue nuestra pelea. Y ahí fue que, se rompieron los lazos entre el consejo directivo del partido y conmigo directamente. Yo te iba a preguntar, vos en tu Instagram tenés primera diputada libertaria, pero no sos del Partido Libertario y ahí puede crear una confusión. O sea, vos creés que el Partido Libertario es el que no es libertario, digamos. Para mí no estaba... Yo no es la gente que se suma, porque la gente que se suma, de la misma manera que yo me sumé, se sumaron creyendo en las ideas que propone un espacio. Ahora es diferente la cúpula que maneja el partido. Sí, lo que hace. Una cosa es lo que dice, otra cosa es lo que hace. Exactamente. Y ese me parece que es el principal problema. O sea, el accionar no es libertario. Para nada. Porque de última vos podés llegar a un consenso, decir, bueno, charlamos, yo te doy este lugar para tal persona, pero déjame tener a alguien de confianza. A ver, de hecho me querían poner gente que no tenía menos formación que Siempre yo. con la directriz de eliminar parte del Estado, digamos, y minimizarlo. O sea, que es lo que mencionabas vos. Es que si eso era lo básico. Y tener la cantidad máxima de asesores, no está siendo muy liberal. No, y exactamente ese fue ¿Ellos querían tener la cantidad máxima de asesores?
Ellos querían tener control de todo, ese es el tema. Cuando yo me planté y se dieron cuenta de que no me iban a poder controlar, ahí fue donde hubo un quiebre total. De hecho, Javier intercedió en este conflicto y tuvimos una reunión, digo, estuve yo, la gente que maneja el partido, y Javier dio una línea directa de que eso se tenía que terminar. Y lamentablemente los directivos decidieron seguir, digo, con su línea y hicieron caso omiso de, claro, pero tiene de que ver con la bajada de cantidad línea. o la calidad de los asesores, el problema. Con O las ambas dos cosas, claro. con ambas cosas. Yo creo que aparte de la gente que se sume, digo, si nosotros vamos a hacer una representación política distinta, tiene que ser gente con formación y con ideas. Claro. Porque de pronto después te encontrás con proyectos de ley que vos lo mirás y son un desastre. No tienen razón de ser, y plantean eliminación de leyes completas como una ley tarifaria que no la podés eliminar, o te plantean proyectos de ley que vos decís, ¿y esto de dónde salió? Es una locura, pero bueno, yo mantuve esa postura, y esa postura fue, digamos, lo que me costó políticamente la militancia en un espacio al cual yo ayudé a construir durante 3 años, porque esa es la realidad. Yo siempre colaboré, ustedes estuvieron también en el equipo de comunicaciones conmigo, y siempre lo hicimos toda voluntad, o sea, nunca recibimos un peso de nadie. Que de hecho, en las bases del partido, la militancia rentada está prohibida, entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, y vos quedaste entonces ahí como legisladora, al principio era legisladora del Partido Libertario y de Libertad Avanza, quedaste como legisladora solo del bloque Libertad Avanza, quedaste Yo soy legisladora sin partido. Yo soy de la Libertad Avanza, pero yo digo, yo soy legisladora independiente, Sí. porque no tengo que responder a un partido político, Ujú. como sí le puede pasar a muchos otros que si quieren hacer algo tienen que consultar, digo, ¿Te interesaría volver a alguna estructura partidaria o algo por el estilo? No es mi prioridad en este momento, porque como yo no voy a participar de ninguna elección, en este momento, digo, tengo la libertad de poder trabajar en la parte legislativa de manera tranquila, y aparte Javier confía en los proyectos que yo saco desde el despacho, no tiene dudas respecto a eso. Entonces, en ese sentido, yo creo que prefiero aprovechar esa libertad que tengo hoy de poder legislar, de pensar proyectos, actividades, que si estuviese en un partido probablemente no la tendría, porque tendría que pedir autorización con todo, como solía pasar en la militancia, que cada vez que se planteaba la idea de crear un espacio nuevo o hacer un acto, lo que sea, siempre era, no, hay que ver, hay que pedir permiso, y si el presidente del partido te decía que no era, no, ¿viste? ¿Pero te gustaría seguir estando como funcionaria pública? ¿Renovar, digamos, tu puesto de legisladora? No, y ahora no, o sea, ¿para qué te voy a decir que sí si recién estoy en el primer año? O sea, me faltan 3 años todavía por delante. Veremos en 4 años, digo, qué me depara Claro. el destino, si Javier sigue estando, si quiere que vaya a una reelección o no. Yo creo que son todos procesos que se van dando también en el camino, y no sería prudente de mi parte decir ahora sí quiero, porque la verdad que me encontré en este punto pensando en algo que no quería hacer, porque realmente no era algo que yo tenía en mente. Sí, surgió Pero- sin... Surgió. Claro. Pero independientemente de que no pensabas hacerlo, ahora que lo estás haciendo, ¿vos le estás encontrando o el gusto o te sentís conforme con lo que estás haciendo? Lo que podría abrir la posibilidad de que digas, bueno, quiero seguir con esto. ¿O tu planteo es, por hoy digo, es un periodo y ya fue? No, yo digo que siempre es un día a día donde uno va viendo y va evaluando cómo evolucionan las cosas que hace. Si el día de mañana se me presenta la posibilidad de hacer una reelección por el cargo, te puedo decir que sí, como te puedo decir Pero a que largo no. plazo pero no te imaginas viviendo toda tu vida de la política con otro Me puesto. refiero, digamos. no lo estás sufriendo ahora. Digo, no hay gente que, No que llega por casualidad y después se A ver, arrepiente de haberse sumado a la lista. por Lo supuesto. sufrí cuando llegué, porque digo, el proceso en el cual yo tuve la entrega de diplomas y la jura fue un caos total. Estuve con muchísimo estrés. Ellos lo saben, saben todo, porque justo el día de la jura a mí me hacen una operación interna dentro del partido, Sí. diciendo que yo estaba exigiendo la presidencia del partido. Entonces, a partir de ahí empezó toda una secuencia de hechos totalmente desagradables, que sufrí maltratos, viste, de todo tipo, o sea, desde los verbales hasta amenazas. ¿Hubieron consecuencias de algo de todo eso? Mira, lamentablemente
Nunca di con una persona que estuviese detrás de ataques, pues yo he recibido muchos ataques en redes sociales. De hecho, ahora lo puedo contar porque ya pasó la etapa de investigación. Hubo un periodo en el que tuve amenazas de gente que me escribía en las redes diciendo que me animara a ir a una marcha liberal a ver qué me pasaba, o que me iban a esperar en la puerta de la legislatura. Después un día tuve un ataque masivo por las redes donde me empezaban a decir de todo y tuve que hacer la denuncia en la policía. Y como soy funcionaria, digo, la decisión que tomó la Fiscalía de turno fue totalmente diferente. Me pusieron custodia y tuve custodia durante casi 4 meses, donde me hacían cambios de turnos de 24/7, o sea, tenía siempre alguien en la puerta de mi casa o estaban conmigo en la legislatura. Y cuando yo fui a hacer la denuncia, que fui con mi secretario parlamentario, me dicen, bueno, ¿querés un botón antipánico? No, le digo, dejáselo para alguien que lo necesite. Me dice, bueno, podemos poner un policía que pase por tu domicilio cada custodia. Le digo, ¿cómo va a ser el tema? No, mirá, va a pasar, va a revisar cada vez que vos estés por salir a trabajar algo, o sea, va a andar en la zona. Ok, le digo, no tengo problema. El mismo día que yo hago la denuncia, a las 10 de la noche tocan el timbre de casa. Dice, no, vengo a implementar la custodia. ¿Qué pasó? Digo yo. Me dijeron que iba a ser un policía que iba a pasar por la zona. Y a partir de ahí fueron 4 meses en el cual estuvo investigando ciberdelitos, que lamentablemente no pudieron dar con el IP de donde habían salido todas estas cuentas, porque fue una persona, o varias, no vaya a saber uno, que directamente hicieron un montón de cuentas falsas con el fin de atacarme. Y lamentablemente esas son cosas que yo fui pasando desde diciembre hasta que yo tuve que hacer la denuncia. ¿Qué era lo que te decían en las agresiones? Digamos, ¿cuál era el motivo que ellos decían? No sé si puedo repetir ciertas cosas porque eran como muy fuertes. No, lo que a mí me refiero a cuál era el motivo si por el cual te agredían, digamos. Si la cúpula del PL en algún momento te dijo, mirá que no somos nosotros. No, porque yo corté el diálogo con ellos en el mes de febrero, porque yo en diciembre llegué a firmar un acuerdo entre partes con el presidente del partido, en el cual cesábamos hostilidades, viste que yo nunca había tenido ningún tipo de hostilidad con ellos, cesábamos hostilidades, que íbamos a ver por el bienestar del partido y la construcción del espacio, bla, 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 bla. Nunca se cumplió, porque de hecho también ahí se planteó tener reuniones con las distintas autoridades del partido, con referentes, para hablar sobre esta operación que se había hecho interna, hablar de los problemas que yo había tenido con la cúpula, con todas las exigencias que habían tenido para conmigo. Y la última reunión que tuvimos fue en febrero y de ahí nunca más volvimos a hablar. ¿Pero las agresiones eran por esto de que vos supuestamente habías reclamado la presidencia o era algo que era aislado de eso? Era de todo. Habían amenazas y reclamos por eso. Claro. Había también reclamos porque supuestamente yo me había ido del partido y había traicionado las bases y principios del partido, que cuando yo me reuní con el consejo directivo la primera vez, le digo, díganme cuáles son los principios y bases del partido que yo traicioné. Y no me lo podían decir porque básicamente no había hecho nada. O sea, me planté y dije, esta no es la mecánica que yo quiero tener con ustedes en un manejo parlamentario. Si estamos en un espacio que decimos que somos todos liberales, libertarios, empecemos a respetar la libertad del otro, la decisión, la opinión y el punto de vista distintos. Me parece que pasa por ahí también.